Y si te dijera que hace más de 500 años los aztecas ya hacían cirugías, trataban enfermedades con hierbas y hasta usaban inhalaciones para el dolor, mucho antes que en Europa? Pero espera, ¿todo eso era ciencia o simple magia? La medicina mexica, la de los llamados aztecas, es uno de los temas más fascinantes y, al mismo tiempo, más malinterpretados de toda su civilización. Durante siglos se pensó que sus curaciones eran solo superstición, hechizos o rituales oscuros, pero la realidad es muy distinta. Detrás de sus prácticas había observación, experiencia, e incluso, protocolos. Entonces, ¿estamos hablando de ciencia ancestral o de misticismo peligroso? Acompáñame a descubrirlo. Los aztecas no usaban la palabra médico como nosotros. Ellos hablaban del Ticitl, el sanador. Este personaje era algo más que un doctor. Era un sabio, un estudioso del cuerpo y del espíritu, un conocedor de hierbas, pero también de signos celestiales y del equilibrio del universo. Porque sí, para los mexicas, la enfermedad no era solo un asunto del cuerpo. Era también un desequilibrio del cosmos, una señal de los dioses. Por eso, el Ticitl no solo recetaba plantas. También observaba los sueños, las fechas del calendario sagrado y los actos del enfermo. Pero aquí está lo curioso, muchos de esos remedios mágicos que usaban, funcionan. La ciencia moderna ha estudiado varias de sus prácticas y lo que encontró es impresionante. Los Ticitl conocían cientos de plantas medicinales. Algunas de ellas siguen usándose hoy. Por ejemplo, el copal, usado como incienso purificador, tiene efectos antimicrobianos. La salvia y el epazote, recetadas para problemas digestivos, tienen compuestos que alivian cólicos y parásitos. Usaban chile como desinfectante en heridas. Su compuesto activo, la capsaicina, ayuda a reducir infecciones. Y tal vez el más impresionante, el teonanácatl, un hongo que llamaban la carne de los dioses, usado en rituales para tratar desequilibrios mentales o espirituales. Hoy sabemos que contiene psilocibina, una sustancia que actualmente se estudia en psiquiatría moderna para tratar trastornos como la depresión o la ansiedad. Entonces, ¿era magia o era conocimiento empírico? Ahora escucha esto. Hay evidencia de que los aztecas practicaban una forma de cirugía. Sí, cirugía. En casos de heridas o fracturas, los Ticitl aplicaban vendas de tela empapadas en resinas, usaban piedras calientes para detener hemorragias, e incluso colocaban férulas para inmovilizar huesos rotos. En 1524, Fray Bernardino de Sahagún escribió en el Códice Florentino sobre curaciones realizadas por los Ticitl con tal precisión que asombraban a los mismos frailes europeos. Y aquí viene un dato que te volará la cabeza. Hay restos óseos de la época con señales de cicatrización completa tras fracturas, lo que indica que el tratamiento fue exitoso. Mientras en Europa se recetaban sangrías, sanguijuelas o se culpaba a los demonios por enfermedades, en Tenochtitlán ya se clasificaban síntomas, se observaban efectos de hierbas y se respetaba la higiene. Sí, la higiene. El baño diario, el uso de temazcales, el cuidado de las heridas. Para los mexicas, estar limpio era estar en armonía. ¿Te das cuenta del contraste? Pero claro, no todo era conocimiento práctico. A veces, cuando los tratamientos no funcionaban, los aztecas recurrían a otras vías, rituales, plegarias y ofrendas a los dioses. Por ejemplo, si un niño enfermaba gravemente, no siempre bastaba con darle hierbas. Podía ser visto como víctima de un castigo divino. El Ticitl consultaba los códices, analizaba la fecha de nacimiento, y en algunos casos, se pedía una ofrenda al dios correspondiente. Una ceremonia. Un canto. A veces, incluso el sacrificio simbólico de un animal pequeño o un ayuno del paciente. Ahí es donde muchos dicen, eso ya no es medicina. Pero ¿qué pasa si esa parte espiritual ayudaba realmente al paciente a mejorar? ¿Qué si el efecto placebo, que hoy tanto se estudia, ya era entendido a su manera? Entonces volvamos a la pregunta del inicio. ¿La medicina azteca era una ciencia avanzada o un conjunto de rituales mágicos? Tal vez, era ambas. Pero aún falta por descubrir lo más impactante. ¿Cómo reaccionaron los conquistadores al ver estas prácticas? ¿Las respetaron, las destruyeron, o las adoptaron sin que nadie lo notara? Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, se encontraron con algo que los desconcertó profundamente. Por un lado, una ciudad brillante, limpia, organizada.
Y por otro, un sistema de sanación que desafiaba todo lo que conocían. Los baños de vapor, los temazcales, las hierbas, los rituales, ¿era eso medicina o hechicería? Muchos cronistas españoles quedaron asombrados. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, escribió que los mexicas eran expertos en curar con hierbas del campo, y que conocían plantas que ni los europeos habían descubierto aún. Y sin embargo, otros religiosos no veían lo mismo. Para algunos, estas prácticas eran obra del demonio. Decían que el uso de humo, cantos, símbolos o sueños era brujería. Que invocar a un dios para sanar era pecado. Y así comenzó la desvalorización sistemática de la medicina mexica. Muchas prácticas fueron prohibidas. Los temazcales se empezaron a ver con sospecha. Los tiziti fueron perseguidos. Y el conocimiento ancestral, poco a poco, se silenció. Pero algo ocurrió en secreto. Aunque públicamente se rechazaban las técnicas indígenas, muchos españoles, especialmente curanderos, soldados y médicos, comenzaron a aprender de ellas. Adoptaron infusiones, bálsamos, y el uso de plantas locales que no existían en Europa. El conocimiento sobrevivió, pero no bajo el nombre de medicina azteca. Sobrevivió en los barrios, en los pueblos, en la voz de las parteras, los curanderos, y los herbolarios que, generación tras generación, mantuvieron viva esa sabiduría. Y aún hoy, si preguntas en mercados tradicionales de México, encontrarás muchas de esas hierbas. Te hablarán del estafiate, del árnica, del toloache. Te dirán cuándo tomarlo, cómo prepararlo, con qué mezclarlo. Y aunque no lo llamen medicina azteca, ahí está. Viva. Resistente. ¿Sabías que en México hay más de 300 especies de plantas con uso medicinal documentado desde tiempos prehispánicos? ¿Y que muchos de esos remedios han sido retomados por laboratorios modernos para hacer medicamentos? Sí. El saber ancestral, que una vez fue llamado magia peligrosa, hoy es materia de estudio científico. Pero también hay que reconocer que no todo en la medicina azteca era funcional para todos los casos. Algunas prácticas no eran efectivas. Algunas podían incluso ser dañinas, especialmente cuando se aplicaban sin conocimiento profundo. Y también existían límites. No podían curar enfermedades como la viruela o el sarampión, traídas por los conquistadores. Ese fue, quizá, uno de los mayores impactos, el colapso sanitario de un imperio que nunca había enfrentado virus extranjeros. La medicina mexica estaba hecha para su mundo. Y ese mundo cambió radicalmente con la llegada de los europeos. Aún así, queda una pregunta. ¿Era peligrosa su medicina, o era peligrosa la forma en que la juzgamos? Tal vez lo más peligroso no era el humo, ni los cantos, ni los baños de vapor. Tal vez lo más peligroso fue haber cerrado los ojos a un conocimiento diferente, solo por venir de otro pueblo. Hoy, investigadores, médicos y antropólogos se han dado a la tarea de recuperar todo lo que se pueda. Los códices, los relatos, los diccionarios de náhuatl, las prácticas que aún sobreviven en comunidades indígenas. Porque allí hay claves que podrían enriquecer nuestra medicina actual. Porque entender cómo sanaban los aztecas también nos ayuda a entender cómo pensaban, cómo vivían, y cómo veían el mundo. Y quizás, eso es lo más valioso de todo. Ahora que sabes esto, ¿seguimos llamándolo magia peligrosa? ¿O deberíamos empezar a llamarlo lo que fue desde el principio? ¿Conocimiento? Si te sorprendió lo que acabas de descubrir, imagina lo que aún está oculto en códices, en historias orales y en las raíces de nuestra cultura. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que la medicina azteca era más avanzada de lo que nos enseñaron? Y si quieres seguir explorando el lado oculto del Imperio Mexica, suscríbete a Raíz Mexica. Porque apenas estamos empezando.